Muchas gracias. Bueno, la ponencia se llama Metamorfosis de espacios urbanos estigmatizados, diseño y arte para habitar desde los imaginarios, el caso Tokyo Toilet Project. Siguiente diapositiva, por favor. Como introducción me gustaría primero explicar que este tema para mí es parte como de dos líneas de investigación que yo llevo a cabo. Una de ellas es movilidad y habitabilidad y la otra es imaginarios y percepción. La complejidad viene como de una serie de documentos que desarrollé a partir del COVID, porque en ese momento, pues todos pudimos observar cómo se modificaron las estructuras que conocíamos o reconocíamos que formaban parte del sistema urbano. Entonces, en el año 2022 se publica dentro de un libro que coordina el doctor Gerardo Vázquez, que se denomina Diseño y Complejidad, Utopías, Ideales y Paradigmas, el capítulo que se llama Habitabilidad y Complejidad del Sistema Ciudad COVID-19. Y era una aproximación desde lo que producen los medios de comunicación en tres escalas geográficas, la local, la nacional y la global. Entonces, para mí la complejidad en este sentido me permitió poder como identificar estos nuevos elementos y las relaciones, interacciones, conectividades que había entre ellos a partir de este nuevo elemento que nosotros desconocíamos. Entonces, en este caso, en el proyecto de Tokyo Toilet, el baño público se entiende como este equipamiento urbano que viene a hacer una disrupción total con lo que nosotros conocemos habitualmente como un baño público, y a partir de esos objetos o esos artefactos insertados en el espacio de la ciudad de Tokio, pues me permiten a mí como replantear algunas situaciones que se producen desde, por decirlo, cinematográfico, ¿no? Entonces, en este documento pues se aborda la relación entre la habitabilidad y la percepción de cómo un elemento de esta naturaleza cambia rotundamente el efecto que tiene la gente con respecto a este espacio, este objeto, y vemos cómo se integra además a otros elementos de la ciudad, como los espacios públicos de los parques o las plazas, las estaciones de metro, las escuelas, los museos, o redes de infraestructura, viales, ciclovías, trenes, entre otros. Entonces se da una resignificación de la interacción del usuario en torno a partir de estos objetos. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para como tener un conocimiento general de lo que involucra este proyecto, pues estamos hablando de que en la ciudad de Tokio se insertan 17 elementos de baños públicos y en los cuales a nosotros nos proporcionan ciertos atributos tangibles que se relacionan a la configuración, a su función, a la forma, además de esto, pues entendemos que, por decir, a partir del cine, con la película de Perfect Days, también se nos hace ver que este objeto no solo es algo que nosotros podemos percibir, sino que implícito a él, intrínseco a él, se encuentran elementos como la limpieza, el higiene, el confort, el cuidado, la seguridad. Entonces, toda esta información viene a confrontar estos imaginarios dominantes con respecto a estos espacios públicos que ya se nos ha ido compartiendo en el cine en otras películas. Entonces de ahí surge pues el objetivo de esta investigación, que es demostrar el valor del objeto arquitectónico urbanístico en la generación de nuevos discursos que responden culturalmente a los propósitos originales de higiene y salud, y por consiguiente enfrentan, cuestionan y transforman los imaginarios dominantes presentes en el séptimo arte. La siguiente, por favor. Como toda investigación, pues obviamente hay un apartado de fundamentación. En este caso en particular se hizo una estructura en la cual se vinculan, por decir, la habitabilidad, la vulnerabilidad, la percepción, el bienestar
la dignidad y la humanidad, porque entonces hay una serie de autores que a nosotros nos hacen ver que, vamos a decir que dentro de lo normal o dentro de lo general, estas grandes ciudades se alejan de los valores que tienen que ver con la humanidad o la habitabilidad. Entonces, sería como una consecuencia regular o normal, predispuesta, de que las cosas no estuvieran bien. Y sin embargo, hay una serie de autores que nos hacen ver todo lo contrario. O sea, para empezar, que cuando nosotros centramos la atención de una investigación en el humano y no en el espacio, entonces hablamos de que hay una investigación que se enfoca en analizar la relación socioespacial, o sea, lo que sucede entre el hombre y el entorno. Y a partir de la percepción nosotros podemos ver cómo esas experiencias de estos usuarios, de los sujetos, de las personas en el espacio, nos permiten reconocer ciertos elementos tangibles por lo que ellos ven, por lo que escuchan, por lo que ellos sienten. Y esta información posteriormente nos permite reinterpretar para asignar atributos intangibles. La siguiente, por favor. También, como les mencioné antes, otro de los conceptos que se encuentran vinculados a este proyecto de investigación, a este capítulo que presento en el libro, pues es el bienestar. Entonces, esta palabra, pues si nosotros la desglosamos, entendemos que se relaciona con estar bien. Y hay veces que algunos autores como Bauman, como Becky Beck o Fernández y Vasco nos hacen ver que el bienestar está sujeto a una condición socioeconómica. Entonces, que solo las personas que tienen cierto poder adquisitivo, entonces pueden pagar por disfrutar estar bien. Entonces, nos ponen en un apuro tremendo, por decir, a un buen segmento de la población latinoamericana, porque, por decir, al menos en el caso de México, si habláramos en números así muy reducidos o pequeños, diríamos que hay una persona en pobreza y la otra no está. Entonces, la mitad de la población no podría, por decir, habitar en bienestar. Entonces, también me parece muy interesante, por decir, la postura de Malinowski, porque en su teoría científica de la cultura, él dice que son 7 las necesidades biológicas, y me gustó cuando traté como de incorporar esto a la fundamentación, porque a pesar de que tiene que ver con las necesidades biológicas, pues tiene una relación directa pues con el baño público, ¿no? Porque si nosotros nos fuéramos a otro autor que no cito en esta ocasión, que es Maslow, pues dentro de la base de la pirámide están pues estas necesidades biológicas como la limpieza, el aseo, pues todo esto de ir al baño, ¿no? Entonces, estas 7 necesidades son el metabolismo, la reproducción, el bienestar corporal, la seguridad, el movimiento, el crecimiento y la salud. Entonces, cuando yo empiezo a estructurar este documento, queda como esta pregunta de, pues, ¿cuál es el valor del bienestar, el cuidado, la higiene en la cultura japonesa? Porque, ¿qué tal si lo que nosotros estamos percibiendo a partir de esta película es algo que ellos ya traen en su cultura y vamos, para alguien que está lejos de ese lugar, pues es como más complicado entender que es normal que las cosas sucedan de esa forma. Entonces, la autora Hudson nos dice que allá en Japón hay una tradición por el aseo en el baño, y en este espacio ellos, además de cumplir con estas necesidades fisiológicas elementales, también encuentran un espacio de relajación y meditación. También, como para cerrar este apartado, es bien interesante cuando se hace una revisión rápida de cómo algunos elementos se empiezan a incorporar, o sea, estas tecnologías, la innovación en los sanitarios. Nosotros estamos habituados a ir a espacios donde pues está el agua entubada, pero pues también es importante como reflexionar que no todas estas innovaciones son pues muy recientes, por decir el sifón, se presenta como en 1775, entonces estamos hablando de que no es algo que esté presente ni en las ciudades antiguas. Por eso también es muy interesante poner atención en el contenido que tiene
la cinta, porque entonces nos damos cuenta de otras tecnologías que nosotros desconocemos, que no están presentes en nuestra cotidianidad, y cómo esto también ayuda a reconfigurar como lo que nosotros consideramos normal encontrar en un espacio público como el baño. El siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo analizamos ¿cómo analizamos? Hablo en plural cuando lo hice sola. Bueno, la metodología que se llevó a cabo la hice a través de la etnografía. Hago una recopilación de imágenes porque tuve que revisar unas películas que están disponibles en plataformas como YouTube y en Amazon Prime, creo, en Prime Video. Ahí estuve viendo las películas para poder identificar los minutos, las escenas, las cosas en las que pone la atención hacia el observador, con la finalidad de luego es construir los imaginarios urbanos, ver cuáles eran esos imaginarios dominantes, los que mostraban este estupor, esta estigmatización por los baños públicos, y esta nueva película que los confronta y dicen, oye, la forma en la que funcionan las cosas en este lugar del mundo es totalmente distinta. Entonces, se puede decir que el seguimiento que se da específicamente a la película de Perfect Days es un análisis de tiempo biográfico a través de una filmografía. La siguiente, por favor. Durante la pandemia, estos autores, Neto Fernando, que trabaja con un grupo de investigadores, hacen un análisis del efecto que tiene la presentación de la ciudad de Barcelona en el cine, y ellos aprovechan, por decir, la pandemia para trabajar este recurso desde casa y registran el tiempo en el que se exhibe en pantalla este lugar y los espacios que suelen usar como escenarios en el desarrollo de las películas. No está encauzado a un objeto en particular, sino más bien como una manera de decir todo esto puedes encontrar en Barcelona. En el caso de la publicación que hice con un exalumno que se llama Oscar Mendoza, en este caso nosotros hicimos un análisis del efecto de la marca ciudad con respecto a un objeto arquitectónico que es el CETEC, se llama así el edificio, pero la gente, al menos aquí en Monterrey, lo reconoce como el Servilletero. Es una obra del arquitecto Oscar Bones y es tan emblemática que a la hora de generar imaginarios, pues está presente una vez que se menciona el TEC de Monterrey. Y entonces nosotros hicimos un análisis mixto para determinar, o sea, cómo estaba presente en la comunidad y en el resto de las personas de la ciudad este objeto. La siguiente, por favor. Entonces, para dar como comienzo, y ya vi, o sea, cuánto tiempo llevo explicando la presentación, el proyecto de Tokyo Toilet, pues está para empezar en una ciudad de 37 millones de personas. Entonces, lo que yo les explicaba, que yo encontraba que más se explica, pues no se justifica. O sea, esa es la ciudad más grande del mundo y como quiera tiene un espacio donde hay habitabilidad con una visión humana. Entonces, en este caso, pues vemos el mapa de la zona que se le llama el barrio Shibuya, donde están insertados estos baños públicos. La siguiente, por favor. La localización de estos proyectos no responde a un patrón en específico. Si bien algunos o la mayoría están en o cerca de parques, algunos de ellos también se encuentran conectados a la infraestructura vial maestra, a las estaciones del metro. Hay veces que están como en estos espacios de transición entre barrios, entre uno que es de uso comercial y otro que es residencial. Entonces, en el capítulo del libro obviamente utilizo otras herramientas para mostrar cómo el sistema, estos elementos del sistema están conectados con estos proyectos, pero para la presentación pues se me ocurrió presentarlo de una manera como más esquemática
Y nosotros podemos hablar de que hay 4 tipos de emplazamientos en el proyecto de los baños públicos y responden a lo siguiente. Uno se conectan a tipologías de la movilidad como el tren, el metro, el transporte público, camión o taxi, a ciclovías o infraestructuras para la movilidad activa no motorizada. Hay otros que se encuentran dentro de espacios públicos, dentro de espacios como estos pocket parks o parques de bolsillo, parques lineales o grandes parques urbanos. También hay estos objetos dentro o a cierta proximidad de otros equipamientos urbanos como bibliotecas públicas, centros comunitarios, museos, escuelas, o incluso espacios de culto como templos y santuarios. Y también hay algunos que se localizan en espacios de alta concentración de personas, que pueden ser como centros comerciales o auditorios. Entonces, solo 4 de los 17 proyectos tienen todos los atributos de atractividad o interés. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Sin embargo, el objetivo que yo tenía y tengo es de ver cómo la narrativa de este discurso, de este film, a nosotros nos hace reconsiderar algunas de las cosas que consideramos como normal o normalizadas, ¿no? Entonces, estos objetos de diseño, estos artefactos, nosotros podemos identificarlos fácilmente por su forma, su composición, el color, la permeabilidad, la proporción, el contraste, la jerarquía, y pues son cosas que nosotros podemos analizar como arquitectos y sin embargo el efecto que tienen desde el film es más bien hacia lo intangible, de que nos hacen ver que estos lugares son limpios, higiénicos, de cuidado, confortables y seguros. Entonces, ahí recupero el objetivo principal de la investigación, que es evidenciar cómo estos elementos del equipamiento urbano, a través de esta pieza arquitectónica, urbanística, pues nos hacen cambiar la forma en la que nosotros valoramos estos lugares para generar nuevos discursos. Y esto, pues a través de las imágenes que se permean a través del cine, que nos hacen obtener otros significados. Y pues entonces me gustaría la siguiente, por favor, también. Ah, ok, esa ya casi que es la última. Bueno, entonces, como ya para ir cerrando, ¿cuál es el imaginario que se contrapone o el imaginario contrapuesto de estas cintas que se analizan? Una, que mientras hay unas cintas como Candyman o Transporting, Sweet Sting o Pursuit of Happiness, donde a nosotros nos hacen ver que el baño público es un lugar sucio, donde no hay mantenimiento ni higiene, donde están vandalizado, donde se percibe inmundicias y desechos, basuras, pues todo eso es cambiado por lo contrario, ¿no? Y lo contrario, pues obviamente ya, como lo he mencionado, pues es la limpieza, la confianza, la seguridad, ver incluso artefactos tecnológicos que ni siquiera comprendemos cómo operan estos aparatos, y también como consideraciones de inclusión y diseño universal que no vemos en el resto de las películas. También en este imaginario que se contrapone, vemos, percibimos, alcanzamos a codificar esta información hacia lo intangible, y entonces en el que nosotros vemos esta suciedad, este desorden, reconocemos la insalubridad, el desagrado, el miedo, la inquietud, el agobio de estar en esos lugares o tener que utilizar esos lugares, y es reemplazado por estos espacios de agrado, de salubridad, de seguridad, de tranquilidad. Y entonces este ejercicio del Tokyo Toilet Project a nosotros nos deja algo muy valioso, que es cómo podemos utilizar esta estrategia de diseño arquitectónico urbanístico para poder ser replicado en otras ciudades.
Y de hecho es muy interesante porque hay como, al menos yo tengo dos estrategias. Una, utilizando grandes parques urbanos. Entonces, un proyecto como este podría bien ser insertado en la Ciudad de México, en los parques de Bosques de Chapultepec o el Parque México, en Santiago de Chile, en los parques Bicentenario, Parque Quintal Normal, en Buenos Aires, en el Parque de 3 de Febrero o el Parque Centenario. Y si este proyecto se tropicalizara, porque esa es la palabra que utilizamos, con respecto a los servicios de transporte público, pues también podría usarse en Ciudad de México, Santiago de Chile, Sao Paulo, Buenos Aires, Lima, solo por mencionar algunos. Entonces, este ejercicio, desde la complejidad, nos permite entender que sí es posible la réplica de este proyecto, y que también debemos de entender que el valor de la pieza arquitectónica no sucede en una escala así monumental, sino que cada quien puede aportar a través de ejercicios de esta pequeña escala, cómo hacer una disrupción total en la interacción que se dan entre los elementos del sistema urbano. Muchas gracias.